Taller sobre el duelo para personas con y sin discapacidad visual, auspiciado por el grupo Mujeres Emprendedoras en Facebook y Mis Cuatro Sentidos. Lo pueden encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Listo, Mafer, excelente. Bien, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Katy Mackenzie, soy licenciada en Psicología Clínica, psicóloga, psicoterapeuta humanista, y hoy vengo a hablarles o a conversar con ustedes sobre el duelo. El duelo en las personas con y sin discapacidad es un proceso complejo, en algunos casos difícil. Sin embargo, antes de empezar a hablar Ahora sobre sí. el duelo, me gustaría... Hola, ¿cómo estás? Apaguen sus micrófonos, por favor. Me gustaría mencionarles que este es un taller vivencial, antes de empezar. En segundo lugar, que es un taller que va a durar aproximadamente 35 a 40 minutos, por lo cual necesito que sus intervenciones puedan ser breves para que la mayoría de personas que están aquí puedan participar, si es que así lo desean. Asimismo, cuando se les envió el link, también se les envió las normas de convivencia, ¿no? Dentro del taller, entonces sí es importante que por favor los tomen en cuenta, que siempre apaguen sus micrófonos y que respeten siempre la opinión de las demás personas, ¿ok? Bien, entonces antes de empezar a hablarles sobre el duelo, me gustaría saber qué es para ustedes el duelo o qué significa para ustedes la palabra duelo. Tu nombre. Lucero. Lucero, así brevemente, cuéntanos, ¿qué es el duelo? El duelo es ese sentimiento de tristeza, de profundo dolor. Sentimos cuando un ser querido parte a la eternidad. Ok, excelente, Lucero, muchas gracias. ¿Por ahí alguien más quería participar? Buenas noches. Hola, hola. ¿Alguien quería participar por ahí? Un voluntario más. Buenas Ahí noches, ya buenas aprendió. noches, Katy. ¿Me escuchan? ¿Cómo estás? Se te escucha fuerte y claro. ¿Cuál es tu nombre? Soy Billy con Orgawana. Billy, cuéntanos, ¿qué es para ti el duelo? Bueno, podría decir una etapa donde estamos asimilando el dolor o ese proceso, el proceso de aceptar algo que precisamente nos duele, ¿no? O sea, es como algo que se nos ha quitado y tenemos que... Hay siempre esa pena que tenemos, ese vacío que sentimos en ese momento. Para mí es eso. Excelente, excelente, Billy. Muchísimas gracias, Billy. Ok, el duelo es justamente ambas cosas que dicen tanto Lucero como Billy. Es el dolor por una pérdida, ¿no? Y esta pérdida nos indica que las cosas no van a volver a ser como antes y que demanda de nosotros seguir un proceso de adaptación. Billy dijo asimilación, es lo mismo, es un sinónimo. Así es, efectivamente eso es el duelo. Es un dolor y como tal, el dolor nos habla de que hemos tenido una pérdida. La semana pasada hablamos del miedo, de la angustia, de la ansiedad, ¿no? Decíamos que el miedo nos hablaba o nos hacía referencia a algo importante para nosotros que está siendo amenazado. Sin embargo, la tristeza nos hablaba de que algo importante para nosotros, por ahí ojalá que alguien recuerde, lo hemos perdido, ¿no? O nos está hablando de una pérdida. Entonces, por favor, apaguen sus micrófonos. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que hay tipos de pérdidas. Hay pérdidas simbólicas y pérdidas reales. Dentro de las pérdidas simbólicas, podemos hablar, por ejemplo, cuando se rompe una relación, o cuando dejamos, por ejemplo, el cigarrillo, o cuando rompemos una amistad, o cuando se pierde un proyecto. No es una pérdida concreta, visible, pero sí es una pérdida simbólica por lo que significaba para nosotros. Y las pérdidas que sí se conocen como pérdidas reales
es la pérdida visible, ¿no? Tangible. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. O la pérdida, en el caso de las personas con discapacidad, de algún sentido físico, por ejemplo, la pérdida de la visión, la pérdida de la audición, la pérdida del tacto, del olfato, del gusto. En el caso de las personas con discapacidad motora, la pérdida de la movilidad, la pérdida de alguna parte de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Es muy importante que ustedes conozcan que dentro del duelo hay muchos teóricos, muchas cosas que se pueden decir, pero que hay una autora muy bonita que yo les recomiendo a las personas que les guste leer, que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross era una psiquiatra, y es muy lindo porque si ustedes leen su biografía, trabajó incluso con personas con ceguera de nacimiento, con bebés en realidad con ceguera de nacimiento y con sus familiares. Es muy bonito la descripción que ella hace sobre el duelo. Ella trabajó en una disciplina que se llama tanatología, y esta disciplina nos dice o nos habla sobre un acompañamiento a las personas que están, por favor, apaguen sus micrófonos. Nos está hablando de un acompañamiento a las personas que están atravesando o que van a atravesar en un proceso de duelo. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta que frente a una pérdida hay fases de reacción. También es importante mencionarles que estas fases no son secuenciales, no es que se van a dar así en todas las personas, ni es que tampoco todos la vamos a vivir de la misma manera. La primera fase es la negación. Decimos, no, no puede ser, esto no está pasando, a mí no me está pasando, debe ser una broma. La segunda fase, cuando ya no podemos negar la realidad, es la ira o también la culpa. La ira es un sentimiento de enojo hacia afuera y la culpa es un sentimiento de enojo hacia adentro. ¿Por qué no hice las cosas diferentes? Las debía haber hecho de otra manera. Y la ira es seguramente que el médico no lo cuidó bien, seguramente que el coronavirus lo atacó, le llegó porque se fue al hospital y en el hospital lo contagiaron, etcétera, etcétera. La tercera fase es la negociación. Decimos, ok, si murió, yo quisiera, tal vez, en algunos casos que se están dando, ¿no? Ver la forma de contactarme con esa persona que ya falleció. Y eso es uno de los tipos de negociación más peligrosos porque caemos o pueden caer las personas en incautos, o sea, como incautos nosotros, ¿no? En personas, digamos que chamanes, ese tipo de personas que dicen que hablan con los muertos, cualquiera por ahí está en situación de vulnerabilidad y cree en lo que realmente pues le dé un poco de esperanza, un poco de luz. A este sentido es importante mencionar una frase que dice Jorge Bucay, es una frase muy bonita que dice, no hay nadie más vulnerable a creerse una mentira que aquel que quiere que esa mentira sea verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta fase de negociación porque podemos estamos en una situación vulnerable, ¿no? Después nos llega la fase de tristeza y luego nos llega la fase de la aceptación. A este sentido me corrijo porque realmente no es que nos llegue, sino que trabajamos, ¿no? Es importante desmentir también algunos mitos con respecto al duelo, porque a veces dicen ya, con el tiempo me va a pasar, pero en el duelo realmente no ocurre eso, ¿no? En el duelo lo que realmente hay que hacer es una metáfora como que en la cocina, ¿no? En la cocina, por ejemplo, si yo hago mi mazamorra o mi arroz con leche o mis lentejitas o algún tipo de cosa para hervirla, lo que tengo que hacer es estar ahí mirándola, moviéndola, ¿no? Incluso cuando freímos cosas hay que estar mirando si se frió bien, por ahí en algunos casos chequear, meterle el tenedor, ¿no? Para ver si se ha frito bien, voltearlo, y de igual forma es con el duelo, ¿no? En el duelo no solamente es con el tiempo que se va a cocinar, el factor tiempo es importante, sí, sino que también nosotros tenemos que trabajar para elaborar, y elaborar viene de la palabra labor, ¿no? Es muy importante también hacerles
de conocimiento que en la vida hay 3 cosas de las cuales no nos podemos escapar. Jamás, nunca. Es por condición humana. Y el autor que las menciona se llama Viktor Frankl. Y Viktor Frankl dice que todos tenemos una triada trágica, triada de 3, ¿no? O sea, son 3 cosas. La primera es que no somos libres del sufrimiento. La segunda es que no somos libres de la culpa. Y la tercera es que no somos libres de la muerte. Lo que podemos hacer con el sufrimiento es transformar el sufrimiento en servicio, la culpa en cambio, y la muerte él dice en acicate para la vida, pero en realidad es como que, para hacerlo más sencillo, es como que en abrazarme a la vida, ¿no? Entonces, dentro del sufrimiento, que es el tema que hoy nos convoca, tenemos el sufrimiento necesario y el sufrimiento innecesario. Y es muy importante que ustedes puedan prestar atención a esto, porque dentro del sufrimiento necesario está, por ejemplo, el sufrimiento que deviene de una pérdida, de una mascota, de un ser querido, de un proyecto, la pérdida o el dolor que nos causa un divorcio, una separación, una mudanza, etc. Y el sufrimiento innecesario es aquel que nosotros no queremos vivir para no aceptar el necesario. Sé que es un poco complicado de entender, pero para ponerles un ejemplo, ¿no? En el sufrimiento necesario podemos tener un divorcio, ¿no? Entonces tenemos necesariamente que atravesar esa situación. Y en el sufrimiento innecesario, por ejemplo, podemos tener un dolor de dientes, ¿no? Entonces, un dolor de dientes es un sufrimiento innecesario porque yo puedo ir al dentista y el dentista me puede, quizás me va a decir que tengo que quitarme el diente o que tengo que quitarme el nervio del diente y hacerme una endodoncia, pero como no quiero vivir ese sufrimiento que sé que tengo que vivir, me añado ese sufrimiento innecesario. Entonces, me gustaría saber si quedó claro eso. Por favor, a ver, por aquí voy a preguntar. Si es que hay algún voluntario sería estupendo. Katy, Hola. soy Billy. Hola, Billy. Cuéntame, ¿te quedó claro lo del sufrimiento necesario y lo innecesario? Eh, Más o menos, o sea, un poco que estaban, o sea, me queda un poquito la duda, o sea, por ¿Cuál es tu duda? ejemplo, Cuéntame. a ver, no sé, yo te comenté, no sé, la vez pasada, en el caso mío, yo perdí la vista por una enfermedad a los 10 años. En ese caso, hasta o sea, como todo persona, creo, a esa edad, hay uno que, bueno, mis familiares siempre me llevaban al hospital a ver, ¿no? Entonces, ¿ese qué sería? ¿Un sufrimiento necesario, innecesario? Ahí, ¿cómo se aplicaría eso? Porque, o sea, en ese aspecto. Claro, mencioné que las pérdidas son sufrimientos necesarios, ¿no? Pasamos por un sufrimiento necesario después de haber tenido una pérdida. Entonces tú dime, ¿es un sufrimiento necesario o innecesario? Mm, ahí, yo creo que sería necesario, ¿no? Como para, Excelente. Así claro, es necesario, porque estás perdiendo algo que para ti era importante, ¿verdad? ujú. Ok, Billy, excelente. ¿Algún otro voluntario por aquí? A ver, para saber si quedó claro el sufrimiento necesario y el innecesario, porque es muy importante para que ustedes puedan comprender un poquito del tema del duelo. ¿Algún voluntario, voluntaria? ¿Voluntario, voluntaria? ¿O yo pido participar? ¿Hola? Hola. Pero el Claro. sufrimiento innecesario, en palabras sencillas, es el que nosotros nos evitamos o queremos evitar para no sufrir. Ahí está, ese es el sufrimiento que queremos evitar para evitarnos el sufrimiento necesario.
Ah, ¿Ok? ya, ya, ya. Ok, Ya. bueno. Por ejemplo, Lucero, un muñero, por ejemplo, ¿sería un sufrimiento necesario o un innecesario? Ahora no silenciado. Uñero Sí. sería innecesario, creo, porque ¿Por qué? podemos ir al podólogo y Exactamente, cortarlo, ¿no? pero hay gente Ujú. que anda con el uñero 2, 3, 4 días porque saben que el dolor de quitarse ese uñero va a doler. Y a pesar de que Ah, quieren, o sea, a eso voy, ¿no? Por ejemplo, una apendicitis, ah, ¿qué sería? ¿Sufrimiento necesario o innecesario? innecesario también. Así es, porque la apendicitis Innecesario se puede porque, curar. claro, con una Así es, operación Lucero. podemos quitarlo. Ujú, Así es. sí. Así es, Lucerito. Así es. Excelente. Me alegra que se haya comprendido. Por lo menos que lo hayas comprendido tú, no sé si los demás. Gracias, Lucero. Gracias. Ya, Eh, igualmente. y a ver si hay un voluntario por ahí. El fallecimiento de un ser querido, el dolor que nos causa el fallecimiento de un ser querido, ¿es un sufrimiento necesario o innecesario? Hola, Katy. Hola, Daniel, ¿verdad? Sí, Daniel, cuéntame, sí, el es, dolor por un ese dolor es un fallecimiento. dolor necesario porque en realidad no lo podemos evitar. Es un dolor que está ahí porque tuvimos esa pérdida inevitable, ¿no? Así es, Daniel, excelente, gracias por tu participación. Así es, entonces ya conocemos que en la vida hay un sufrimiento necesario y un sufrimiento innecesario. Entonces, partiendo de esa base, es muy importante que ustedes puedan comprender que la persona que está atravesando un duelo necesita vivir ese duelo. Y vamos a darles algunas claves para poder entendernos a nosotros mismos y poder avanzar cuando, a pesar del dolor, tengamos una pérdida. Claves para poder entendernos a nosotros mismos y poder avanzar cuando, a pesar del dolor, tengamos una pérdida. Y diríamos que les voy a dar las claves para poder acoger con amor nuestro dolor, ¿no? La primera clave es eh, la elaboración de los rituales. ¿Cuáles son los rituales que muchas veces muchas personas tienen? Es la de hacer una misa, eh, el entierro, rituales que lamentablemente ahora el coronavirus pues, nos ha quitado ese componente social, de acogida, de saber que en el velorio o en el entierro vamos a estar acompañados. Sin embargo, como dice el maestro y cantante Rubén Blades, la vida te da y te quita y te da. ¿No? No sé si han escuchado esa canción, pero eh, en ese sentido, pues es importante que nosotros podamos, si no cumplir con estos rituales al pie de la letra, pero sí al menos hacer algo simbólico que se parezca a ello, ¿no? Lo segundo es recuperar progresivamente o retomar progresivamente nuestros hábitos de ocio, de compartir con la familia, así sea de forma virtual. Lo tercero es tener un punto de apoyo, personas que nos puedan entender, que no nos juzguen, que no nos digan, ya, ¿hasta cuándo vas a seguir así?, etcétera. Y el cuarto, evitar mucho tiempo solas y pedirle a la familia que, que nos pueda ayudar o que nos puedan dar ocupaciones dentro de casa, así sean pequeñas, no sé, a ver, ayúdame a lavar aquí los platos, a pesar de la tristeza y con todo y la tristeza continuar haciendo nuestras actividades. Y pedirle a la familia que nos ayude en eso. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad visual que se han estudiado en algunas investigaciones demuestra que tendemos cierta tendencia a la tristeza, al mundo interior,
y pues ese tipo A de continuación, se darán aspectos claves podrían para jugar poder en nuestra acompañar contra al en el momento de sufrimiento a las vivir un personas con proceso de duelo, discapacidad ¿no? Un visual. proceso de duelo, a pesar de que necesitamos ciertos espacios para poder eh, estar a solas, es muy importante que también tengamos espacios de compañía. Primero, como clave es, a ver, vamos a ver, lo tengo acá, por acá voy a subir, acá está. Ya, creer en su capacidad y no mirarlo con lástima, porque a nadie le gusta que lo miren con pena, ¿verdad? Porque el hecho de que la persona tenga ceguera no lo va a exonerar de otros sufrimientos. Lo segundo, empatizar con el dolor de la persona, ¿no? Decirle, mira, yo no he vivido lo que tú estás viviendo, sin embargo, dime qué puedo hacer para acompañarte en la tristeza. Después, ser paciente con el dolor de la otra persona, ¿no? No apurarlo en el dolor, no decirle ya, y hasta cuándo vas a seguir así, ya, el muerto está, ya no sigas así, que no sé qué, que no sé cuánto, etcétera, etcétera. Porque a veces la gente para apurar en el dolor es, bueno, en fin, es muy, muy, muy hiriente, puede ser muy hiriente, ¿no? Después, y lo último es no juzgar, ¿no? No juzgar el dolor de la otra persona. A veces hay personas que a la semana o al mes no se les ve tan decaídas. Entonces es muy importante, no se te ve decaído, o sea, que no te importó, o sea, que no te dolió. Entonces es muy importante que ustedes puedan notar que ese tipo de cosas son negativas, ¿no? Entonces, no juzgar y más bien empatizar, comprender. Eso sí se entendió, ¿verdad? A ver si me confirman los que están en el chat. Katy, Katy. Sí. Bueno, soy Billy, Katy, otra vez, disculpa. ¿Cuál es tu nombre? Billy, soy Billy, Katy. Billy. A ver, cuéntanos, Billy. Nada, por ejemplo, nada, te quería hacer el comentario. Yo tuve la pérdida de mi abuelita en el mes de mayo. Y Ya, bueno, hasta ahora sí me han pasado 3 meses apenas. Y bueno, yo vivo en la casa, en la casa de mis abuelos, ¿no? Y aquí ha sido toda mi vida con ella, ¿no? Mis 30 años que tengo. Y de todas maneras, o sea, ya, ya acepto, ¿no? Que ella se partió, pero el dolor como que queda todavía ahí, ¿no? Eso de que ya o sea, queda como ya asimilé, como se dice, ¿no? Que no está, pero queda ahí como un poquito de esa pena todavía, de todas maneras. excelente, excelente, Billy. Entonces sería muy oportuno que puedas quizás volver a ver las claves que di para cómo lidiar con la tristeza de pérdida de un ser querido, porque justo ahí mencioné que cuando queda un poquito de dolor, un poquito de tristeza, es bueno hacer los rituales de despedida, ¿no? El entierro, la carta de despedida y de gratitud. Ese tipo de cosas favorecen mucho que nosotros podamos asimilar este tipo de eventos. Eh, Katy, ahora no sé, es muy... disculpa, Una Billy, consulta. Hola, habla hola, Lucio. ¿cómo estás? Lucio, Sí, dime. hola, ¿qué tal? Una consulta. ¿En qué medida influye en el procesamiento del duelo las creencias, digamos? O sea, porque obviamente hay creencias que, por ejemplo, encuentran en el sufrimiento una cierta virtud y ahí ya es más complicado, ¿no es cierto? En la medida que sufro más, algo así como que voy a recibir más posteriormente y eso ya como que Excelente, bloquea buen la punto. posibilidad de superar. Ajá. Buen punto, Lucio. Ok, excelente. Cuando lo que pasa es que a veces tenemos la falsa idea de que mientras más lloro es porque más lo quise, ¿no? Mientras más sufro es porque más me duele la pérdida de esa persona. Sin embargo, pues realmente no es así, ¿no? Los psicólogos estamos llamados a romper ese tipo de mitos, de creencias, y también se puede inmortalizar a la persona a través de cosas, de aspectos positivos, ¿no? Como por ejemplo comer la comida que le gustaba, pero ya eso elabora un poquito más de tiempo, ¿no? De tiempo y también de haber pasado por las, digamos que por
por algún El tipo taller se cortó y ese de mismo día se elaboración del reincorporaron duelo, o sea, algunas no personas. A esperemos que sea continuación en se los primeros presentará la momentos. continuación y Para cierre del cerrar taller. ya el taller, porque nos quitó tiempo, agradecerles la participación de los Ya está grabando. Listo, Mafer, excelente. Ok, bueno, entonces, retomando en lo que nos quedamos, es importante mencionar que no por sufrir o por llorar más, significa que más vamos a demostrar lo mucho que hemos querido a la persona. Más bien, el duelo, si estamos en duelo, o si una persona que nosotros queremos está en duelo, es porque ha querido mucho. Entonces, mientras más nos hemos implicado con esa persona, más profundo va a ser el duelo. Entonces, es muy importante que ustedes puedan conocer este tipo de reacciones, de eventos que pueden ocurrir ante el duelo, que por ejemplo podrían haber algunos síntomas físicos, algunas alteraciones del sueño, del apetito, y que son naturales en primeros momentos, ¿no? Hay un autor muy bonito que se llama Viktor Frankl que dice, no es lo que me pasa, sino lo que yo hago con lo que me pasa. Y bueno, cuando nosotros se nos conoce, digamos que se nos ve desde cerca, nadie, ¿no? Por eso muchas veces las personas con discapacidad escuchamos, yo soy normal, o yo soy anormal, o yo soy diferente, pero Caetano Veloso, que es un autor, dice, a nadie que se le ve desde cerca es normal, ¿no? Entonces, si yo empiezo a conocer, por ejemplo, a Maffer, me voy a dar cuenta de algunas cosas que Maffer tiene y que son raras. ¿Por qué? Porque cuando ya empezamos a conocer a la otra persona, empezamos a verla en su singularidad. Por eso es que cuando perdemos a alguien, cada dolor es único y cada pérdida es única. A veces hay personas que dicen, ¿por qué me dolió tanto la pérdida de mi esposo y no tanto la de mi papá? ¿O por qué me dolió tanto la pérdida de mi hermano y no la de mi otro hermano? ¿No? Entonces, es muy importante que tomen en cuenta que cada dolor es único, como únicos también somos nosotros, ¿no? Y únicos son los vínculos que formamos. Así que, bueno, en ese sentido, lo último que podría decirles para cerrar el taller es que trabajemos, elaboremos nuestros sentimientos asociados a este dolor para transformar este dolor en amor, en servicio. Como dice Viktor Frankl, transformar el sufrimiento en servicio, la culpa en cambio y la muerte en amor hacia la vida. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo. Lo que sí me gustaría antes de irme es preguntarles, como siempre, ¿qué se llevan del taller? A ver si por ahí hay algún voluntario. Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy Cristian. Cristian, a ver si, creo que estás muy cerca del micrófono, a ver si te alejas un poquito para escucharte más claramente. Dale, a ver. Ajá. Ahí estás mejor. Ya, a ver, cuéntanos, Cristian, ¿qué te llevas del taller? Bueno, yo personalmente pienso que las claves están muy, muy interesantes, ¿no? Como todo lo que se ha dicho aquí. De hecho, creo que ha sido una muy buena ayuda porque, como por ejemplo el compañero, ¿no? Que comentó el caso bueno, la pérdida de su abuelita, que yo también me sentí muy identificado, ¿no? Y qué bueno, en realidad, lo que me llevé en realidad son los tips que tanto tú como Maffer, creo que se llama la otra compañera que Maffer, sí. dieron para, digamos que, tanto para ayudar a otras personas como a nosotros mismos, ¿no? En Así este es. proceso de aceptar este tipo de situación. La verdad que Excelente, me gustó. Cristian, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y en verdad sí, pues es un proceso que hay que trabajarlo, ¿no? Gracias, Cristian, muchísimas gracias por tu participación, por tu identificación también con las otras personas. Esa es la finalidad del taller, de los talleres vivenciales, ¿no? Que podamos reconocer nuestro dolor también en el dolor de otras personas, ¿no? A ver, otro participante más. Buenas. Hola, ¿cuál es tu nombre? Renzo Cárdenas, del ¿Cómo gobierno estás, regional de Renzo? Ica.
Renzo, cuéntanos, ¿qué te llevas de este taller? Me llevo ese taller darle a conocer a todas las personas con discapacidad, no personas no discapacitadas en general, los consejos, los mayores riesgos también y para lo que sentimos a través a nuestros seres queridos y por las pérdidas que a veces nosotros, por esta pandemia también, notando por esta situación, no tienen psicosis. De todas maneras, siempre es bueno fortalecer y darle conocimiento pues, para que nos guíen, nos orienten pues, psicológicamente por esta pandemia, Ok, a las personas con discapacidad y ok, también a tener los protocolos, los riesgos y sobre todo por la salud también, frecuentemente así de las es, personas. así es. Ok, excelente, Renzo, muchísimas gracias. Dar a conocer, es una cosa que me gusta a mí, porque es como transformar un poco la queja que muchas veces tenemos de lo que nos falta, lo que no hemos logrado, lo que el gobierno no hace, lo que el Estado no hace. Y me encanta esto que ha dicho Renzo de dar a conocer, es como una participación más activa de nosotros, ¿no? A ver, una persona más, ¿qué se llevan del taller? Lo bueno es que tenemos tiempo. ¿Qué se llevan del taller? ¿Algún participante más? ¿O puedo yo preguntar? ¿Ningún participante más? Ok, bueno. Ok, bueno, entonces esto sería Muchas gracias realmente por su todo por mi participación. cuenta. Esperamos que en un Lamentablemente próximo... habían, parece, bastantes personas que sí querían participar, pero por el tema de que se cortó la reunión, pues ya no se pudo continuar. Sin embargo, les agradezco mucho a las personas que han elegido participar.